Bienvenidos a su canal Debajo de la Higuera. Por acá les saluda L. Bueno, el día de hoy me conecto para hacerles un comentario. No, he venido pensando, ¿no?, en los evangelios de estos días. Creo que son los más difíciles que me ha tocado leer. Creo que sí, en todo este tiempo son los más difíciles que he leído, tratando como de meditar, reflexionar en esas palabras de Jesús, esos diálogos de Jesús, en esos hacia los judíos, hacia las personas con las que él estaba compartiendo en ese momento, o estaban en ese momento, o estaban en la sinagoga. Y wow, creo que son los más difíciles que he leído. Me he quedado meditando en ellos estos días. Intenté hacer un video, pero como que no me fluía lo que tenía que decir. Y bueno, ahorita me puse a repasarlos otra vez. Y creo que son palabras fuertes. Vamos a hacer, a mí me gusta mucho la meditación, me gusta también, me gusta la oración mental, vamos a decirlo así, donde uno pues hace el ejercicio de las potencias. Pero cuando uno se pone pues a usar la imaginación, ¿no? Entonces yo, bueno, estaba imaginando un poco estas escenas, imaginando a Jesús hablando con estas personas, pero no solamente como que desde el punto de vista del observar, sino también pues no sé, digamos la forma de pensar de esos momentos, ¿no? A veces a mí me llama mucho la atención. Porque, bueno, estas personas judías, o los judíos, ¿no? Todos ellos eran judíos. De lo que se está hablando como que en estos evangelios. Ellos venían con unas ideas ya predefinidas de su religión o de su creencia, ¿no? Desde Abraham, que es para nosotros el padre en la fe también, ¿no? Para nosotros el padre en la fe, Abraham. Y para ellos también, en ese momento. Lo que sí, ahorita, estaba leyendo los 3 últimos evangelios. Entonces yo estaba pensando en lo siguiente, de que no es, para mí, estoy demasiado convencida y segura de que no es que Jesús haya venido a enseñarnos a ser buenos, así como dicen algunas personas que tienen ese pensamiento. No, que Jesús es una persona buena, nada más vino. Las personas que niegan la divinidad de Jesús, pues, sino que dicen, no, Jesús lo que fue un maestro ascendido o un profeta que nada más vino a enseñarnos a ser buenos, como que, bueno, hizo cosas por los demás, las buenas obras y ya, eso es todo, ¿no? O sea, no hay otra cosa más que aprender de él. O sea, no hay que pensar que Jesús es Dios, sino que, bueno, si él tiene la chispa divina. Bueno, yo les digo esto porque antes de retornar a la iglesia católica, o antes de decidir como que voy a hacer este camino de conversión, yo venía del ambiente de la nueva era y del ambiente de la conspiración, y era de esa gente que le gusta ver los puntos de vista. Bueno, todavía me gusta ver los puntos de vista de las personas, pero digamos que en esos momentos pues yo me inclinaba más a pensar en, qué sé yo, en las religiones, las creencias, las creencias primitivas y no sé qué, ¿no? Era como de ese tipo de persona, como que, bueno, que tendía a pensar
que sí podía haber la posibilidad de que la Biblia fuera un invento, de que esto era para manipularnos, para controlarnos. No lo llegué a pensar tan así, pero sí estaba en ese círculo de pensamiento, ¿no? Pero yo leyendo estas cosas, leyendo esos evangelios, esos últimos evangelios, yo, la verdad que no, o sea, estos últimos evangelios a mí me ayudaron, o ¿qué me dejaron? Vamos a ver, ¿qué me dejaron? Voy a decir. Que Jesús no te está diciendo tú tienes, simplemente no, que tú tienes que ser bueno, que tú tienes que esto, que tú tienes que otro. Él está diciendo en esos evangelios que hay que confiar en Él, que hay que creer en Él, porque creyendo en Él, pues llegas al Padre, ¿no? O sea, es como que no puedes decir, solo creo en Dios Padre, pero no creo en Jesús. O sea, es como que la fe está incompleta. Está incompleto. O sea, no puedes tener una fe completa, no puedes tener todo sin Jesús. No puedes. O sea, ahí yo lo vi clarito. O sea, él está diciendo a los judíos que ellos no están creyendo plenamente en Dios. Y por eso es que esa gente se molesta. O sea, los que estaban ahí en ese momento se molestan por eso, porque ellos tienen un pensamiento ya predefinido. Bueno, Dios, Padre, y lo demás es idolatría, lo demás es prostitución, ¿no? O sea, para ellos era muy difícil este mensaje. O sea, tenías que ser una persona muy dócil de corazón, muy abierto, o sea, con mucha apertura de corazón para tú poder acoger ese mensaje de Jesús. Si no, o sea, olvídate, porque ya tú tenías unas estructuras mentales montadas en la cabeza de cómo se tenían que hacer las cosas a nivel de la fe. Y venía este tipo que tú no sabes de dónde salió a decirte, yo conozco al Padre, yo voy al Padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, para esa gente era muy difícil, muy difícil. Y yo creo que ellos terminan de creer, o sea, los que estaban así duros, esta gente que no quería, o sea, que no tenían esa apertura, o sea, porque uno tiene que tener la apertura, es como la parábola del sembrador, perdón, donde te dice que los diferentes tipos de tierra espinosa, tierra dura, tierra buena, esa gente tenía la tierra durísima, o sea, estos que nos estamos refiriendo en esos evangelios, ¿no? Entonces ellos no podían entender eso que Jesús le está diciendo, yo soy el que soy. No, yo soy el que soy, dijo, yo soy el que soy. No, me lo traje de otra parte. Él dijo, yo soy. Entonces esa gente para ellos era difícil, o sea, yo me pongo, o sea, cuando yo estaba leyendo, yo digo, wow, o sea, esto es fuerte, esto es fuerte. Y bueno, y eso me da mucha, o sea, el haber leído esto así, me da la certeza de que Jesús no vino a decir yo soy bueno y yo sí trato bien a la gente y a enseñarte el samaritano y a tratar bien a la mujer esta, defender a la mujer esta que la iban a apedrear y a la otra y bueno, él nada más pasó por este mundo, escogió a 12 y entonces estos 12 lo siguieron y
y hasta ahí, ya, ¿no? O sea, no, no, no. No, no, no. Él estaba diciendo a los judíos que las cosas estaban cambiando, que las cosas ya no eran iguales a como ellos las creían. O sea, no es que no eran iguales, sino que les faltaba una parte importante de lo que ellos creían. Le faltaba algo importante. Bueno, ay, se me había cortado. Hay otra parte, hay una parte donde Jesús dice, si permanecen fieles a mi palabra o a mi enseñanza, ¿no? Serán discípulos míos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dicen, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos, cosas así, ¿no? Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos. Y él le dice, sí, esclavos del pecado, ¿no? Bueno, ellos fueron esclavos y ellos fueron esclavos de los egipcios, pero en ese momento como que no sé, ellos como que no se acordaban de eso, o digamos, o ellos querían, estos judíos con lo que él estaba hablando, estaban refiriéndose a la fidelidad, ¿no? De que ellos no son esclavos de otros dioses, sino que ellos son fieles, ¿no? Entonces, esta parte llama mucho la atención de la fidelidad, porque Jesús les dice, si permanecen fieles, serán discípulos míos. Se supone que el discípulo tenía que seguir la enseñanza de ese maestro. Entonces aquí la cosa no era nada más, no, Jesús un tipo bueno, tal. No, no, no. Había que ser fiel a lo que él decía. Claro, para esta gente eso era un horror, porque eso les hacía pensar en la idolatría, les hacía pensar en una infidelidad a Dios en como ellos en su noción de Dios, en su concepto de Dios, su idea de Dios, no era un Dios uno y trino. Entonces, esta gente entra en esa contradicción y obviamente pues querían apedrear a Jesús cada vez que lo veían, y cada vez que decía estas cosas lo querían matar, lo querían apedrear. Y yo creo que la única forma de que, bueno, obviamente si habían judíos que eran dóciles y lo siguieron, obviamente hubo muchos conversos también. No es que todos los judíos eran así, hubo unos que se convirtieron. Bueno, ejemplo, San Esteban, San Pablo, San Pedro, los apóstoles, o sea, la Virgen María, San José. O sea, obviamente, pues que creyeron en él. Nicodemo. O sea, hay muchos ejemplos de judíos que se convirtieron. Pero así como hubo que se convirtieron, hubo otros que no. Como pasa ahorita, actualmente. Gente que se convierte y gente que no. Gente que cree otra cosa. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse fiel a su enseñanza, fiel el discípulo tiene que mantenerse fiel a lo que le enseña su maestro. Entonces esto no era digerible fácilmente para los judíos, obviamente, porque ellos venían de sus grupos, o sea, ellos ya tenían definido cuál eran sus grupos religiosos, quién era lo que enseñaban, los escribas y todo esto, ¿no? Los doctores de la ley, y ellos ya tenían definido todo, y entonces su idea de Mesías era otra. El Mesías lo que iba a llegar era a liberarlos del yugo y la cosa, pero no iba a venir a decirles todas las cosas en las que ellos cometían errores con respecto a lo religioso, con respecto a la espiritualidad, con respecto a la fe. Ellos no querían aceptar eso, obviamente. Ellos ya tenían su vida hecha. Entonces, bueno, Cristo viene a romper esas estructuras mentales, esas estructuras de rigidez que ellos tenían, y le dice, fieles a mí. No, o sea, ¿cómo te vamos a ser fiel a ti? ¿Quién eres tú? Nosotros solamente podemos ser fieles a Dios. Entonces,
Entonces, bueno, los que creyeron fue porque fueron fieles, los que tuvieron esa apertura, los que tuvieron la confianza en Él en esos momentos eh, donde pues para otros él lo que era un loco que venía a dársela de Dios o de hijo de Dios, hasta diciendo que él era hijo de Dios, ¿qué tal? Entonces no es una persona cualquiera Jesús, porque hay personas que dicen, no, es un cualquiera, él no resucitó, no sé qué. Mira, bueno, lo que estaba diciendo anteriormente era de que o sea, la única forma de que estas personas después se dieran cuenta de que si era verdad lo que de Jesús decía era la señal de Jonás, porque Jesús le dijo, ustedes nada más van a tener la señal de Jonás. ¿Mm? Y ahí es que viene esta gente dura esta gente dura que rechazó ese mensaje a darse cuenta si era el Hijo de Dios, cuando se rasga el velo del templo, eso, todas esas cosas que vamos a recordar ahorita en la Semana Santa. Son las cosas con las que esa gente finalmente, o sea, este es mi pensamiento, son las cosas con las que finalmente esa gente de esa época se dio cuenta de que lo que decía ese tipo era verdad. Pero obviamente, o sea, una persona dura de corazón, ellos se van a dar cuenta, es como cuando a ti te dicen una verdad, pero tú no la quieres aceptar, tú sigues en negación. Tú sigues en negación y aunque tú en el fondo sepas que es verdad, tú vas a seguir negándolo, obviamente. Y la única forma de que esa gente en aquel tiempo si haya llegado después a la conclusión, lo que decía el tipo era verdad, fue el Viernes Santo, cuando se rasgó el velo del templo y empezaron a salir hay un episodio, ahorita no se lo voy a decir, pero creo que empiezan a haber unas personas que estaban fallecidas y la gente se asusta y tal. Y al tercer día, pues, que después empezaron a decir, no, es que se robaron el cuerpo, que no sé qué tal. No, pana, pero fue que resucitó el hombre ese que dijo que era hijo de Dios, resucitó. Pero claro, eso nadie lo iba a, después de, o sea, si después de todo lo que había pasado, pues ya después todo quedó así, vamos a luchar contra esos cristianos hasta nuestros días, pues. Y las cosas que han pasado hasta nuestros días. No quiero entrar en esos detalles, pues. No quiero entrar en esos detalles. Pero evidentemente que Jesús no era alguien cualquiera, no era un simple maestro ascendido, no era un simple profeta que pasó por ahí y era un tipo normal y tal, que se casó, que tuvo hijos, porque hay personas que dicen eso, que Jesús se casó, que tuvo hijos, que no resucitó, que la Biblia es un invento, que yo no sé qué más. Por ahí hay un video de un canal que dice que hicieron como una especie de obra de teatro, de qué hicieron los apóstoles después que murió Jesús. Entonces decían, bueno, vamos, tú te vas a morir, vamos a dejar que nos maten, no sé qué. Ay, no, o sea, pero bueno, o sea, son cosas que yo tampoco voy a estar obligando a que la gente piense lo mismo que yo y crea lo mismo que yo. Obviamente cada quien tiene su punto de vista y su forma de ver las cosas. Y si quiere ser cristiana, quiere ser. Y si no, no, pues hay libertad. Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Jesús no está obligando a nadie. Pero si de verdad uno se pone a leer estas cosas y empieza a verlo desde un punto de vista, bueno, usted le puede meter historia y le puede meter teología y todo lo que usted quiera, o sea, según su nivel de conocimiento. Yo lo estoy haciendo desde un punto de vista meditativo o reflexivo, vamos a decirlo así, un ejercicio de reflexión. Y yo lo veo de esta manera, o sea, Jesús no era un tipo, no era un tipo del común, no era un tipo, ay, un cualquiera, Pedro los Palotes, no, Pedrito los Palotes, no. Él tenía autoridad, él tenía, era otra cosa definitivamente, y las palabras que decía
eran cosas que no eran simples. No eran cosas simples, no eran cosas que, ay, sí, que se iban a entender de un 2x3 y tal. Aunque sí hubo personas que le entendieron y se convirtieron. Y después los apóstoles, claro, fueron a evangelizar y a entregar el mensaje. Y San Pablo con las diferentes comunidades y tal. Pero Jesucristo no era un tipo común. O sea, estos evangelios lo comprueban, definitivamente no era un hombre común. Disculpen que usé la palabra tipo, pero, o sea, disculpen. Pero no es que quiero faltarle respeto a Jesús ni nada, sino una forma de hablar. O sea, él es él es mi amor, pues yo lo amo, obviamente, ¿no? No era un hombre común, era el Hijo de Dios, era Dios, el Verbo encarnado, como lo dice Juan 1. Desde el principio, el Verbo estaba con Dios. La palabra, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Pero ahorita en la Semana Santa vamos a meditar pues en los momentos cumbres, la pasión y muerte de nuestro Señor y su triunfo sobre la muerte. Y ese triunfo sobre la muerte yo creo que es lo que finalmente después a esta gente judía que vivió, los que vivieron ese tiempo pues, y quizás también los paganos que andaban por ahí, pues se dieron cuenta de que lo que decía ese hombre, que parecía un loco, que venía y hablaba con autoridad y la gente lo seguía, unos por curiosidad y otros por fe, era verdad. Y sí era de verdad el camino, la verdad y la vida. Sí lo era, sí lo es y lo sigue siendo. Bueno, disculpen disculpen lo largo, hasta aquí lo dejo. Que Dios les bendiga, que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen.